El Comando del Frente Interior de Israel emitió un comunicado. No era para decirle a su gente que todo estaba bajo control, no era para hablar de victorias, era para decirles algo que ningún gobierno quiere decirle a sus ciudadanos, que el sistema de alerta temprana tiene un hueco, que los misiles están llegando con menos tiempo de advertencia que antes, que hay momentos en que la sirena suena y tienes menos de 90 segundos para hacer lo que sea. El general Shai Clapper, jefe del Frente Interior, salió a cámara esta tarde desde una casa en el norte de Israel que había sido impactada por un cohete de Hezbollah, y dijo, textualmente, se vienen días difíciles, días de prueba. Eso no es un discurso de victoria, eso es un general parado en los escombros de una casa diciéndole a su pueblo que se prepare para más. Llevamos 12 días de una guerra que nadie sabe cómo va a terminar. Y en este video te voy a contar exactamente qué está pasando, por qué el sistema de defensa más caro del mundo tiene ahora un hueco y por qué esta guerra que parece estar tan lejos ya llegó a tu país aunque no lo estés viendo todavía. Empecemos por lo que dio origen al título de este video. Israel tiene el sistema de defensa antimisiles más sofisticado del mundo. Décadas de desarrollo. Cientos de miles de millones de dólares invertidos. Capas y capas. El domo de hierro para los cohetes cortos, el David's Sling para los medianos, el Arrow para los balísticos de largo alcance y 2 baterías THAAD estadounidenses desplegadas desde el año pasado. En teoría, cuando Irán lanza un misil, los radares lo detectan a cientos de kilómetros de distancia. Los sistemas calculan la trayectoria. Las sirenas suenan. Y la gente tiene entre 10 y 25 minutos para llegar a un refugio. Eso era antes. Haaretz publicó un análisis que describe lo que está pasando como un hueco creciente en el sistema de alerta. Los israelíes están recibiendo menos de 10 minutos de advertencia, en algunos casos mucho menos, y hay momentos en que la sirena suena cuando el misil ya casi llegó. ¿Cómo pasó eso? Irán lleva 8 meses estudiando cómo funciona la defensa israelí. Desde la guerra de 12 días de junio pasado, cuando lanzaron más de 550 misiles y más de 1000 drones, aprendieron exactamente cómo responden los sistemas, a qué velocidad, desde qué ángulos. Y ahora están usando ese conocimiento. Pero hay algo más, algo que los militares no están diciendo en voz alta, pero que los datos muestran claramente. Los interceptores se están acabando. En la guerra de junio de 2025, Estados Unidos disparó más de 150 interceptores THAAD. Cada uno cuesta $13 millones y 80 misiles SM-3. En total, en esos 12 días, se gastó aproximadamente el 25% de todo el inventario de THAAD que tiene Estados Unidos en el mundo. El Wall Street Journal reportó que Israel se estaba quedando sin interceptores Arrow 3. El CEO de Israel Aerospace Industries confirmó que las líneas de producción están corriendo 24 horas al día, 3 turnos, solo para reponer parcialmente lo que se gastó. Y ahora estamos en otra guerra. Otra vez. La analogía más honesta es esta. Imagínate que tienes un extintor en tu casa. Lo usas en un incendio, lo recargas a medias y al mes siguiente hay otro incendio más grande. Ese extintor no va a durar igual de bien la segunda vez. No ha cabido un día tranquilo en Israel desde que empezó esto. Hezbollah disparó aproximadamente 150 cohetes contra el norte del país en un ataque coordinado que el ejército iraní describió como una operación conjunta e integrada con los misiles iraníes lanzados desde Teherán. Un cohete impactó una casa en el pueblo norteño de Bi'ina. Una mujer de 35 años resultó herida. Un hombre en sus 50 también. 4 personas más fueron tratadas por crisis de ansiedad en el lugar. Las sirenas sonaron en Tel Aviv, en el centro del país, en el sur, en el norte, varias veces durante el día. El IDF lanzó ataques aéreos extensivos en el sur de Beirut, el barrio de Dahiyeh, que es el bastión de Hezbollah. Les avisó a los civiles que evacuaran. El humo se veía desde kilómetros de distancia. Y mientras todo eso pasaba, en Teherán, Israel estaba lanzando otra ola de ataques contra lo que describió como sitios del régimen iraní. 12 días seguidos de esto. Y el general Clapper dijo que se vienen más. Hay algo que quiero que entiendas sobre lo que significa vivir en Israel en este momento. Hay más de 500,000 de adultos mayores en Israel que viven en apartamentos sin cuarto de seguridad,
sin acceso fácil a un refugio y sin capacidad física de correr cuando suena la sirena. El Estado lo sabe desde junio pasado. Tuvo 9 meses para hacer algo y, según el Jerusalem Post, no hizo prácticamente nada. Eso significa que cuando suena la sirena y tienes 90 segundos, esas personas no llegan a ningún lado. En árabe de Jerusalén Oriental, en el barrio de Sheikh Jarrah, un taxista llamado Abed Abu Sharif estaba manejando cuando escuchó las sirenas. Sin cuarto de seguridad, sin refugio cercano, sin los 90 segundos que en teoría tiene todo el mundo. La ley dice que todo edificio nuevo tiene que tener cuarto de seguridad, dijo un activista de derechos ante el JTA. Pero si miles de ciudadanos no pueden construir legalmente o viven en zonas excluidas de los planes de urbanismo del Estado, entonces la ley misma produce desigualdad. La protección no debería depender de en qué barrio vives, pero depende. En los primeros días de la guerra, Irán lanzó un misil balístico contra un barrio residencial de Beit Shemesh, una ciudad a 29 kilómetros de Jerusalén. El misil no cayó en una calle vacía, no cayó en un campo, cayó sobre el refugio de una sinagoga. 9 civiles muertos, decenas de heridos. El ejército israelí había lanzado 2 interceptores contra ese misil. Ambos fallaron. Eso es lo que significó ese día el límite del sistema de defensa. No es que los misiles pasen siempre, la mayoría no pasa, pero el día que uno pasa y cae exactamente donde la gente fue a protegerse, los números dejan de ser estadísticas y se convierten en 9 familias. Ese fue el ataque con más muertos desde que empezó esta guerra, y fue el día después de que Israel mató al líder supremo iraní Ali Khamenei. Irán lo llamó represalia directa. Días después, algo nuevo entró en juego. Irán disparó misiles con ojivas de racimo sobre 6 ubicaciones del centro de Israel. Una bomba de racimo no es como un misil normal. Un misil normal impacta en un punto. Una bomba de racimo se abre en el aire y dispersa decenas de submuniciones sobre un radio de hasta 10 kilómetros. Eso no es un error de puntería. Eso es arma diseñada para cubrir área. En un campo abierto, las submuniciones caen y listo. Pero en zonas residenciales, caen en patios, en calles, en techos. Y muchas no explotan inmediatamente. Se quedan ahí, inactivas, hasta que alguien las toca. En Yehud, a las afueras de Tel Aviv, 2 trabajadores de la construcción murieron ese día. Estaban en un sitio de obras cuando cayeron las submuniciones. Ninguno de los 2 estaba en un refugio. Uno murió en el momento. El otro sobrevivió el impacto, pero murió al día siguiente. El uso de bombas de racimo sobre zonas civiles está prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado firmado por más de 100 países. Irán no lo firmó. Y hay algo más que el Clapper dijo ese día, parado frente a una casa en el centro de Israel que había recibido submuniciones. Quiero expresar mi apreciación a los ciudadanos del Estado de Israel por la firmeza y la resiliencia que están demostrando. Cuando el jefe del Frente Interior de un país va a agradecer a su gente por la resiliencia, eso no es un discurso de victoria, eso es un discurso de resistencia. En esos mismos días, Trump le dijo a CBS News algo notable, que la guerra en Irán estaba muy completa, prácticamente terminada. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea, dijo. Eso lo dijo mientras los misiles seguían cayendo. Mientras tanto, Hezbollah disparó 150 cohetes contra el norte de Israel. Irán lanzó más misiles. Israel bombardeó Beirut y Teherán. El estrecho de Hormuz sigue con tráfico a casi cero. Y el general Clapper salió a decir que se vienen días difíciles. Hay una brecha enorme entre lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos y lo que está pasando en el terreno. Pero hay algo más que dijo Trump ese mismo día, que pasó casi sin comentarios. Dijo que estaba pensando en tomar el control del estrecho de Hormuz. No lo explicó, no dio detalles, solo lo dijo y siguió. Pero piénsalo un segundo. El estrecho de Hormuz está en aguas territoriales de Irán y Omán. Bajo el derecho internacional, los carriles de navegación están dentro de las 12 millas náuticas de territorio iraní. Tomar el control del estrecho significaría una ocupación militar de una vía marítima soberana de otro país. Eso no es una operación quirúrgica, eso es otro nivel de guerra completamente diferente al que estamos viendo ahora. Y Trump lo mencionó de pasada,
como si fuera una opción más en la lista. Ahora voy al número que más me impresionó de toda esta crisis. Irán no necesitó una armada para cerrar el estrecho de Hormuz. No necesitó portaaviones. No necesitó submarinos nucleares. Lo hizo con drones baratos. Un analista de NPR lo describió así. Todo lo que Irán tuvo que hacer fue lanzar algunos ataques de drones en las cercanías del estrecho, y de repente, las aseguradoras y las navieras decidieron que era demasiado peligroso cruzar. No fue un bloqueo naval clásico, fue un cierre impulsado por el mercado de seguros. Las primas de seguro para cruzar el estrecho subieron de 0.125% a entre 0.2% y 0.4% del valor total del barco por cada tránsito. Para un petrolero grande, eso es un aumento de $250,000 solo en seguro por cada vez que cruza. Y eventualmente las aseguradoras simplemente se negaron a cubrir el riesgo. Sin seguro, no hay barco que cruce. Sin barco, no hay petróleo. Por ese corredor de 33 kilómetros pasan normalmente 20 millones de barriles de petróleo por día. El 20% de todo el petróleo que consume el mundo, el 20% del gas natural licuado global, el 30% del jet fuel de Europa. En este momento, el tráfico está a prácticamente cero. Los únicos barcos moviéndose son los chinos y los iraníes. Irán avisó, solo los chinos pueden pasar. China es su mayor comprador de petróleo, así que no los va a atacar. Todo lo demás está esperando. Hay 150 barcos anclados fuera del estrecho. Hay 170 barcos contenedores adentro que no pueden salir. El 1.4% de toda la flota de contenedores global, atrapada en una zona de guerra. La Agencia Internacional de Energía tomó la decisión más drástica de su historia: liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas para compensar la falta de suministro. Es la mayor liberación de reservas de su historia. Cuando la agencia de energía más importante del mundo hace algo que nunca había hecho antes, eso te dice exactamente qué tan seria es la situación. Aquí es donde quiero hablarle directamente a quien está viendo esto desde México, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, donde sea. El precio del barril de Brent ya subió más de un 10% desde el 28 de febrero, de $73 a $82-83. Los analistas de Goldman Sachs, Barclays y JP Morgan coinciden en que si el estrecho sigue cerrado durante meses, podríamos ver el barril en $100. Pero el petróleo no es solo gasolina. Un tercio de todo el comercio global de fertilizantes transita por el estrecho. Los fertilizantes son lo que hace crecer el maíz, la soya, el trigo. El precio de la urea, que es un fertilizante clave, ya subió un 43% en Estados Unidos, de $475 a $680 por tonelada métrica. Y estamos en plena temporada de siembra en el hemisferio norte. Eso se va a traducir en alimentos más caros. No mañana, en 3, 4, 5 meses, cuando la cadena de suministro absorba el golpe y lo pase al consumidor. Maersk y Hapag-Lloyd, dos de las navieras más grandes del mundo, ya suspendieron rutas por la zona. Eso significa retrasos. Eso significa escasez en productos que vienen de Asia. Eso significa fletes más caros que eventualmente se cobran en el precio final de lo que compras. Y hay un dato que me parece fascinante en un sentido oscuro. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que espera una mejora en las exportaciones agrícolas y las reservas de divisas de su país como resultado de la guerra. ¿Por qué? Porque si el petróleo del Golfo no puede salir, los países buscan otras fuentes de energía y alimentos. Argentina tiene soya. Argentina tiene gas, y de repente, lo que Argentina produce vale más. Eso es lo que hace una guerra a 12,000 kilómetros de distancia. Reordena los mercados de tal manera que hasta países que no tienen nada que ver con el conflicto sienten sus efectos, para bien o para mal. En los primeros días de la guerra, 2 drones iraníes atacaron Ras Laffan y Mesaieed, las 2 ciudades industriales más importantes de Qatar. No son nombres que suenen familiares, pero son los nombres de los lugares por donde pasa el 20% de todo el gas natural licuado que consume el planeta. Qatar Energy, la empresa estatal, anunció que detuvo la producción de gas natural licuado. La respuesta en Europa fue instantánea. Los precios del gas natural casi se duplicaron, un 30% de aumento en un solo día.
las tarifas para los barcos que transportan gas natural licuado subieron más de un 40% en cuestión de horas. Y aquí está el dato que conecta todo. El 30% del jet fuel que usa Europa viene de esa región. Esos son vuelos que se encarecen. Esos son aerolíneas que empiezan a calcular si pueden seguir operando las mismas rutas. Esos son pasajes de avión más caros para gente que no tiene nada que ver con esta guerra. En este contexto, Reino Unido decidió desplegar un portaaviones y bombarderos al teatro de operaciones, un país donde la gente está pagando facturas de energía que consumen una parte enorme de su presupuesto familiar, un país cuya economía lleva años con problemas estructurales. Ese país está mandando un portaaviones a una zona donde Irán ya demostró que puede atacar instalaciones energéticas del Golfo con drones baratos. No lo digo para criticar, lo digo porque es la realidad de las decisiones que se están tomando ahora mismo. Poco después, Hamás felicitó a Mojtaba Yamenei, el hijo del ayatolá Ali Yamenei, muerto en los primeros ataques. Mojtaba Yamenei es el nuevo líder supremo de Irán. Trump mató al padre. El hijo tomó el lugar. Cuando los analistas occidentales empezaron esta guerra, parte de la lógica era que el régimen iraní se desestabilizaría internamente, que las protestas que habían sacudido Irán en enero de 2026 se convertirían en una revolución. No pasó. Lo que pasó fue un proceso formal de sucesión. El Consejo de Expertos se reunió. Nombraron un nuevo líder. El régimen mostró que tenía las estructuras institucionales para sobrevivir la muerte de su hombre más importante. Los sistemas que colapsan no eligen líderes. Los sistemas que siguen funcionando, sí. Y hay una señal más de que esto no está terminando pronto. Irán le dijo a los mediadores que solo aceptará un alto al fuego si incluye una garantía de que Estados Unidos e Israel no atacarán Irán de nuevo en el futuro. Esa condición es políticamente imposible de dar para Washington. Nadie en la Casa Blanca puede comprometerse a eso. Y todos los negociadores lo saben, así que por ahora no hay ceasefire a la vista. Déjame darte los números de esta guerra, los que importan, los que los titulares mencionan de pasada. En Irán, más de 1.300 civiles muertos, según su embajador ante la ONU. Cerca de 10.000 sitios civiles bombardeados por Estados Unidos e Israel, incluyendo escuelas, incluyendo hospitales, incluyendo el Estadio Azadi de 12.000 asientos en Teherán, incluyendo el Palacio de Golestán, un sitio del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En Israel, el mayor ataque individual fue en Beit Shemesh, 9 civiles muertos en su refugio. Misiles con bombas de racimo cayeron en 6 zonas del centro del país en una sola noche. Las escuelas están cerradas. Solo se permiten reuniones de hasta 50 personas, siempre que haya acceso a un refugio. El país lleva 12 días casi en modo búnker. En el resto de la región, 634 muertos en Líbano por los ataques israelíes, 7 soldados estadounidenses muertos, 140 heridos, muertos en Bahrein, en Kuwait, en Jordania. Una base del Reino Unido en Chipre atacada por un dron iraní. Y en Estados Unidos, el Congreso está exigiendo audiencias. Legisladores de ambos partidos están preguntando públicamente si alguien en la administración tiene una estrategia real de salida. El CENTCOM ya pidió que las fuerzas se mantengan en la zona hasta al menos septiembre de 2026. Septiembre. El general Clapper dijo desde el norte de Israel: "Se vienen días difíciles, días de prueba". Eso es lo que el jefe del frente interior de un país le dice a su gente cuando no puede prometerles que va a ir bien. Irán tiene un nuevo líder. Los misiles siguen llegando, aunque en menor cantidad que la semana 1. El estrecho de Hormuz está cerrado. El precio del petróleo sube. Los fertilizantes se encarecen. Los fletes suben. Las aerolíneas pagan más combustible. Y en algún punto de los próximos meses, todo eso llega al precio de lo que comes, de lo que usas, de lo que pagas. Trump dice que la guerra está prácticamente terminada. 12 días después del primer ataque, las sirenas siguen sonando en Israel. Hezbollah disparó 150 cohetes. Israel bombardeó Beirut y Teherán. Y nadie sabe cuándo termina esto. Si esto te sirvió para entender lo que está pasando, compártelo. No porque yo lo necesite, sino porque esta información merece llegar a más gente. Nos vemos en el próximo.